Bueno, muy buenas tardes para todos a este cuarto podcast donde vamos a hablar sobre un tema que es muy relevante y que pues con nuestra experiencia pues quisiéramos comentarles cómo es esto de descubrir nuestros talentos y cómo ponerlos en práctica. Bueno, Dios les bendiga. Aquí Juan Manuel, podcast número 4. Un apoyo muy bonito. Y pues mirando en momentos atrás, pues ya tuvimos la gratitud de tener a nuestro pastor Valencia. Nuevamente agradecemos si en algún momento nos llega a escuchar. Y pues hoy vamos a hablar de un tema muy, quizás no tan guiado al servicio, quizás cómo vivir siendo usted un joven cristiano, sino más a su vida personal. Y pues en muchas áreas, ¿no? Porque tenemos en cuenta que sí, somos cristianos, vamos a la iglesia, pero pues también tenemos que prepararnos en áreas del día a día. Entonces, Juan Manuel, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, sobre cómo descubrir nuestro talento, cómo saber cuál es mi don, a nuestra experiencia, porque como lo dijimos en el primer capítulo, vamos a hablar desde nuestra experiencia. Ajá. Y que de nuestra experiencia pues podamos construir un conocimiento y una enseñanza para ustedes. ¿Cómo descubrí yo que era bueno para la música? ¿O cómo descubrí yo que tenía ese don, ese ministerio, que Dios me había dado ese talento? Pues resulta y pasa que en la iglesia local, la iglesia hizo unos fondos para comprar una guitarra y una batería, porque la batería estaba, yo me acuerdo tanto que era una batería verde. Ya estaban las últimas. Ay, sí, no, o sea, no. Puro platillo y... Sí, entonces lo que pasó fue que ellos compraron la guitarra y compraron la batería. Pero no había nadie que tocara la guitarra. Había pianista, baterista, los cantantes, pero no había nadie que tocara la guitarra. O sea, prácticamente hicieron una mala inversión. Porque compraron la guitarra. Compraron la guitarra sin haber guitarrista. Entonces yo dije un día, como que, ¿qué será? Sí, tocar la guitarra, fui, la abrí. Bueno, en ese tiempo tenía estuche. Bueno, más adelante les cuento cuál fue la historia de la guitarra. Entonces ya tenía estuche, la saqué del estuche, bueno, empecé como a tocar, pero yo no sabía. La verdad, como dijo el pastor Valencia, esto es un podcast, aquí hay que hablar muy fluido, muy normal. Les voy a mostrar más o menos. Yo hacía estas posiciones así. Hacía así, era un do, yo me acuerdo que así era un sol. Yo siempre decía que una flechita era como un re, bueno. Yo de pequeño, yo estaba muy pequeño, como unos 12 años, 13, así más o menos. Pero mi papá tocaba la guitarra. Entonces mi papá fue el que me empezó a enseñar, como que vea, me dijo, esto es un do, esto suena así, esto es un re, esto suena así. Pero como mi papá, el ministerio de él es un poco diferente, o sea, está muy aparte digamos que a la música, ya que pues él ya está dedicado en ese ministerio que Dios le dio. Un pastorado. Sí, entonces él ya está dedicado a ser pastor. Y entonces, como él antes pues de ser pastor era músico, entonces pues todavía tenía conocimiento, porque pues antes de tener como un grupo de alabanza constituido en una iglesia, pues él era el que tocaba la guitarra, el piano también, mi papá tocaba. Entonces, prácticamente él fue el que nos enseñó a mí y a mi hermano. Entonces pasó de que ya claro, yo empecé como a curiosear en ese instrumento, la guitarra. Y después yo ya empecé como a ver videos en YouTube, como que bueno, cómo se hace un acorde de do mayor, un acorde de do mejor mayor. Profesor YouTube. Sí, la verdad no tenía el dinero en ese tiempo para que alguien me enseñara, diciendo como que, hey, un do se hace así, esto así es un re, tienes que, mira, tener tarea. Yo nunca tenía tarea, yo no tenía un maestro que me dijera, tengo tarea, sino que era el que me decía, yo mismo era el que me decía. Bueno, pasó un tiempo en que yo ya conocía los acordes básicos, do, re, mi, fa, sol, así. Los que más me costaban, y a todos los guitarristas, no sé si les cuesta, el fa y el si, porque son acordes de cejilla. Es el martirio. Ay, Dios mío, qué martirio eso. Y yo le hacía, y yo me acuerdo que yo apretaba los dedos duro para que me sonara. Y no me sonaba, y yo, ay, no. Duré un tiempo frustrado, pues como no tenía alguien que me guiara y me diera los tips como para yo tener un proceso. Entonces, yo era mi propio profesor. Yo no tenía, digamos, que alguien que me... Sí, tarea. Pero bueno, fue pasando el tiempo. Y descubrí yo que a la hora de yo aprender era muy rápido. Era demasiado rápido. O sea, yo veía el video y yo, ok, esto es así, y yo lo pasaba a la guitarra y lo hacía bien. Pero hubo un tiempo en que, bueno, en el segundo podcast, en el segundo podcast, yo les comenté de que a mí me invitaron a tocar a los eventos. Pero antes de tocar a los eventos yo ya estaba frustrado un poquito, porque yo decía, yo quiero tocar como esa persona, pero no me sale nada de eso. Entonces digamos que me estaba saltando procesos que no debería pasar. Entonces yo todavía no tenía los conocimientos básicos, por ejemplo, de una escala. Qué acordes eran, si mayores, menores, si yo pasaba otra tonalidad, qué acordes hacía, Okay. No sabía. Yo me sabía la canción por do mayor, pero me siento que mala por mí, yo,
¿Cuáles son los acordes de mi mayor? No me sabía, yo solo sabía tocar gordo. Entonces, claro, yo me frustré mucho durante un tiempo que yo decía, no, yo no quiero más tocar la guitarra. Y ya me enfoqué, fue en el colegio, porque en ese tiempo yo estaba en el colegio, entonces yo era estudiaba, pero como que no le encontraba valor y sentido. Okay. Entonces, aún así veía la necesidad de la guitarra en la iglesia, porque solo era piano y ya, no había otro instrumento que acompañar o que hiciera melodía, sino siempre la guitarra. Entonces, un día le dije, Señor, dame conocimiento o dime, por medio, pues sí, de que él me hablaba por medio de la oración, ¿cuál es mi talento? Porque mire, yo tengo la guitarra y cuál es mi don. Entonces, poco a poco, por medio de la oración, está juicioso, Dios me fue revelando de que mi talento era la música, ¿sí? Y que por medio de la música otras personas sentían la presencia de Dios, que es lo más importante, no solo cantar por cantar, sino que otras personas también sientan la presencia de Dios. Como una reflexión que dijo James Wilson en la cumbre que hubo este año, y era de que a veces él iba a un lugar y decían, es que se mueve la presencia de Dios porque Él está en este lugar o porque Él está cantando. Y él decía, no, es que no se debe a como yo cante, a como yo ministre. Es que Dios me usa, o sea, Dios me usa por medio de las canciones para que otras personas sientan su presencia. En cambio, decía que él había visto y había ido a lugares donde cantaban. Okay. Y cantaban por cantar. Interpretaban exacto, interpretaban una canción y ya. Y no se sentía nada más. En el momento, claro, en el momento, la emoción, como decía nuestro pastor Anderson Valencia, nos hemos vuelto muy, muy buenos en que como hay 200 personas alabamos a Dios, pero cuando estamos solos no lo alabamos o no sentimos lo mismo. Entonces era eso, como que yo le decía, Señor, por favor, dame, y cuando yo cante, como que la presencia de Dios, tu presencia se manifieste, que los hermanos se salgan bendecidos del culto. Y pues efectivamente así pasaba. Entonces yo descubrí, no, este es el talento que Dios me dio a mí. Entonces, ¿cómo lo descubrí yo? Por medio de que yo mismo me di cuenta de que los hermanos recibían bendición. ¿Y cómo me daba cuenta? Porque los hermanos me decían, oiga, qué bonito cantaste y mira que se sintió súper chévere. Y también, cuando uno no cantaba, también le decían, ay, qué mal que usted no cantó, mira que hizo una falta, qué tal. Entonces uno se da, bueno, a mi experiencia, ¿no? No sé cómo será su experiencia, o a Esteban ahorita les dirá sobre la experiencia de él. Yo pude sentir de que ese era el talento mío, el don mío, el ministerio mío que Dios me había dado, y que yo tenía que ponerlo por obra, tenía que empezar a mostrar al mundo cuál era el talento que Dios me había dado y mostrar a las personas por medio también pues de estos tips o esta reflexión de cómo yo pude encontrar, digamos, por medio de la oración, la respuesta de Dios. Bueno, hay varios puntos un poco interesantes y es, o sea, ya metiéndonos tanto en el cómo yo sé que soy bueno para eso. Entonces, número uno, cuando Dios ya te dijo que eres bueno en eso, pero huyes. O sea, huyes a lo que Dios te mandó. También. Entonces, podemos ver en la Biblia un ejemplo, y es que Moisés al principio, cuando Dios le envió, o sea, porque es que dicen, no, es que Moisés era torpe al hablar y eso, pero pues si uno se pone a estudiar, Moisés era una de las personas más preparadas. Él tenía que saber de direcciones con el sol, o sea, sabía andar en el desierto, tenía que saber de guerra, de leyes, de cómo se dirigía un pueblo. Pero entonces, a pesar de que Dios lo llamó desde el principio y le dijo, vea, vamos a traerlo en este momento, usted va a ser el presidente, el alcalde de todo Ibagué. Entonces, o de la ciudad en que usted esté. Entonces, y él decía, no, pero es que yo no creo que pueda, y huía. Entonces, es un punto muy importante, de que Dios quizás ya te mostró, pero entonces intentas evadir en lo que Dios te ha puesto en ese momento. Número dos, muchas veces la ausencia o la falta de algo en un lugar hace de que sobre eso Dios construya un talento. Me explico. En mi familia, ejemplo, vamos a tocar en mi familia y me va a salir un poco más al crecimiento personal y ya tocamos en la iglesia. En mi familia, mi papá toda la vida fue constructor. O sea, toda la vida fue constructor. Y yo trabajaba con él, quizás aprendí algunas cosas, pero siempre había la necesidad de que se necesitaba alguna titulación si él quería surgir. Entonces yo siempre me fui por ahí. Ok, es como cuando uno es empírico y uno es bueno en lo que hace y uno quiere buscar un trabajo estable, claro, pero le dice la empresa, lastimosamente necesitas un título. Eso, y ahorita para todo. Así sea uno muy bueno. Es que, de hecho, en estos momentos estamos viendo una evolución de todo, que ahorita usted necesita un título. Y usted necesita una preparación, y no está mal, está bien. Y de hecho eso lo tocaba el pastor Valencia. Qué bonito es ver una juventud llena y experimentada en diferentes carreras, que se cree como una universidad o algún instituto de solo psicólogos de la iglesia, que usted quizás hay cosas que usted dice, es que para hablarla con mi hermano o con mi pastor, y que usted pueda tener a dónde ir. Entonces,
volviendo al tema, yo veía esa necesidad, que si sabía que era mi talento, no sé, o sea, en ese momento no sabía. Pero entonces, como le dije, número 2, de acuerdo a la necesidad que hay en su entorno, usted puede crear su talento. Usted, Dios le puede dar su talento o su don. Entonces, una vez mi papá hizo un dibujito y dijo, vea, esto es una pared, así se hace, esto son las medidas, y yo entendía. Y entendía, entonces yo como que desde ahí se fue desprendiendo o sea, el talento o el conocimiento de entender quizás todo lo que tenía que ver con la construcción. Y entonces en el modelado, en el dibujo arquitectónico, estructural y todo lo que tiene que ver, lo traigo a la iglesia. Muchas veces en su iglesia, y lo que le pasó a usted ve que está la necesidad de que falta una guitarra. Hay 3 pianistas, 3 bateristas, bajistas y están todos. Hay vocalistas, están todos sus instrumentos y hay una guitarra ahí. Pero usted ve que oran y oran y oran y nada que llega a ese guitarrista. Pero usted no sabe si en usted está el puesto para usted tomar eso. Pero entonces uno que hace, uno huye. No, ya Dios va a traer. Y no estoy diciendo que sea malo usted aprender muchos instrumentos, de hecho, excelente. Claro. Pero entonces, como usted, de acuerdo a esa necesidad, usted descubrió que era bueno para eso. De acuerdo a mi necesidad, yo descubrí que entendía todo lo de la construcción, cómo se debía, lo de planos, lectura de planos y todo eso. Entonces lo traigo en mi vida personal en la iglesia. Y es un poco loca porque en mi familia, a pesar de que mis hermanas pues les gusta cantar, pues no todas las personas, o sea, no mis hermanas no son como que las cantantes o las que dirigen, pero pues ellas lo hacen para Dios. Y es un poco loco porque a veces, o sea, muchas veces de los mejores, usted dice, uy, mira esta persona cómo toca la batería, y usted mira su historial atrás y ninguno de la familia toca batería. Entonces es otro punto. Su talento o su don o lo que usted se va a dedicar dentro de la iglesia no tiene que ir ligado a su pasado. O sea, usted tiene que encontrar en su comunión con Dios y en lo que usted le apasiona, en lo que usted quiere lograr dentro de la iglesia, y que si es algo lineal con su familia, excelente. Pero no porque su familia todos son cantantes, usted tiene que ser cantante. Usted puede ser pianista. Claro. ¿Cierto? Sí. Entonces, ahí va a haber una diversidad de cosas dentro de la familia. Entonces, una vez dijeron, bueno, vamos a hacer, era Noche de Talentos. Entonces yo, bueno, Noche de Talentos. Y pues yo canté. O sea, yo iba a cantar y me acuerdo tanto que era esa canción, esta ranchera, la de Tu Satanás, no sé si has escuchado. Tu Satanás bien lo sabes. Es una ranchera. Entonces, yo canté y una hermana me dijo, Esteban, ¿y usted alguna vez ha cantado? Y yo, no, hermana, pues yo lo hice para apoyar el culto, le dije yo. Y pues desde ahí empezó y ella me dijo, se puede trabajar, hay con qué trabajar, pero entonces ya la cuestión es que a usted le guste también hacer las cosas. Porque yo puedo ser bueno en una cosa, pero si a mí no me gusta hacerlo, no va a surgir, no voy a mejorar día a día. Entonces empezamos a trabajar en eso. Ella me empezó a decir cómo era técnica, algunas técnicas y todo eso. Pero llegó un momento en que dejé de lado. Y dije, hey, me gustaría mejor aprender a tocar un instrumento. Entonces, y yo me daba cuenta, y es algo que podemos ver, y es que muchas veces no nos examinamos nosotros mismos, porque en nuestras acciones nosotros también damos a conocer en que quizás podemos ser buenos. Entonces, yo era en los cultos y cualquier cosita yo de una era marcando con el pie, yo todo el tiempo de hecho yo me dormía y yo me dormía pegándome, o sea, como en el pecho, haciendo como ritmos. Y entonces yo dije, hey, me gusta la batería, y yo escuchaba la batería y cuando estaban cantando e invitaban a un grupo, yo era pendiente de la batería y como que decía, sí, de verdad que estoy cantando, de verdad que tengo que aplaudir. Y mi madre era como que, ponga cuidado, y eso pellizco. Entonces yo me puse a pensar, y dije, hey, me gusta ese instrumento. Y pues empecé a practicarlo, yo no supe qué es aprender a tocar batería con una batería. Yo era en la casa con una olla o las almohadas o en las piernas. Y eso llegó el momento en que estuve viviendo en Buga. Estuvimos en la iglesia segunda, estuve allí un año. Y allá había una batería. Y yo llegué y yo dije, va a pasar todo. Y toqué. O sea, yo toqué y me dijo el muchacho. Y todo fue muy rápido. O sea, el proceso fue muy rápido. Porque a pesar de que yo no tuve una batería para aprender, me gustaba. Y yo miraba videos, tiempos, que esto es un remate, eso es un fill, entonces todo eso fue creando. Entonces, como para cerrar todo, primeramente no es el que decidan por mí lo que yo debo hacer, sino que me apasiona a mí. Y muchas veces
estás esperando una respuesta muy wow, o sea, muy, Sí. ¡pum! Dios te manda a decir que vas a ser el próximo guitarrista de la iglesia. Como una profecía. Eso, que va a venir un ángel. Eso. No, o sea, muchas veces eres bueno y Dios ha permitido de que se cree una necesidad dentro de tu entorno para poder moldearte en esa área. Bueno, entonces, ya conociendo estas experiencias, pues nos gustaría, ¿no? Que ustedes preguntaran, dijeran, bueno, mi experiencia fue ¿Cómo fue así, mi proceso? eso, cómo fue mi proceso. No sé si usted hizo de TikTok que llega y dice, ¿cómo descubrí yo que estaba cantando? O cuando yo descubrí que estaba cantando, yo parecía Sí, un ustedes, melisma. pues nos escriban, no tengan miedo o pena de pronto, sino que nos escriban o nos escriben al interno, pues tienen las redes sociales. Poder tocar, quizás de pronto usted tiene su historia y dice, "Ay, me gustaría que hablen sobre, o sea, que la den a conocer". De hecho, hace poquito estaba viendo un podcast que tiene también un joven, dice Yender Contreras, que ha hablado y tuvo invitado a Meneses, el cantante, el hijo de la hermana Cristina Meneses, y él habla de eso y él decía, yo no quería y tampoco nunca tuve en mente algo relacionado como el ministerio de alabanza. De hecho, yo decía que yo no cantaba, y él decía eso. Pero una vez canté y me dijeron como que, hey, tú cantas. Y él, no, eso me dicen porque yo soy el hijo del pastor. Y eso pasa. Muchas veces ni usted se las cree. Y en la iglesia hay que tener dos cosas en mente, y es creer en Dios y creer en usted mismo. Porque si Dios ha puesto sobre usted algo para usted realizarlo, créaselo. Y es como este podcast. Quizás ahorita una que otra persona dice, ay, otro podcast, que yo no sé qué. Pero llegará el momento en el que en algo que estemos tocando algún tema, les llegue a las personas y eso puede impactar. Puede que el primer podcast no haya sido para ti, el segundo tampoco, pero puede que el tercero sí, puede que el cuarto sí, puede que el quinto ya no, porque tú ya tengas... Es que creo que a veces las respuestas llegan no en un mensaje, me explico. Pero es que a veces predican sobre el perdón. Pero tú ya tienes eso, o sea, ¿cómo puedo decirlo? Tú ya perdonas, digámoslo así. Tú eres el que perdona y haces un nuevo comienzo. Eres resiliente. Eso. Pero hay otras personas que necesitan ese mensaje. Claro. Que, hey, necesitas el perdón. Pero no el perdón de que yo perdono pero no olvido, sino como el perdón de Dios, ¿sí? Que Él te perdona y lo bota, lo esconde, lo oculta en lo profundo de la mar y no se vuelve a acordar de Él. Entonces, en este caso, pasa lo mismo con a veces las enseñanzas que uno recibe. En este caso, el primer mensaje, por ejemplo, en una convención, a veces son 6, 7 mensajes y tú dices, no, de los 6 ninguno, pero llega el último mensaje y ese fue como que el que te restauró todo. Exacto. Pero puede que para otra persona el segundo mensaje haya sido el y de ahí en adelante no. Sí, fueron mensajes que construyeron, pero como que no impactaron tanto. Pero como hay gente otras personas que puede que el mensaje le haya impactado el quinto, otros el cuarto, otros desde el primer mensaje ya con ese impacto todo y abrió su corazón, abrió su mente para recibir el resto de mensajes. Sí, entonces quizás ya amo el consejo y terminando, un consejo personalmente, y quizás no somos los músicos de los músicos, sí, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que siempre, o sea, aparte de Dios, siempre va a haber alguien mejor por encima de nosotros. Sí, claro. Es siempre, así. Siempre. Va a haber la persona que va a estar en conocimiento, quizás en experiencias por encima de usted. Pero entonces todo está en aprender. Pero desde nuestra perspectiva, si usted está empezando y quizás está en estos momentos, quiere empezar algún proyecto, quiere empezar a tocar algo, primeramente hágalo que le apasiona y de acuerdo a la necesidad de su iglesia. Entonces, si en su iglesia hay un piano quieto y no hay nada, o sea, exacto, hágalo desde ahí, o sea, de que de acuerdo a esa necesidad usted puede generar algo en usted y usted no sabe que uno Dios no lo sabe puede, a dónde Dios lo puede llevar. Sí. Entonces todo va a decir, no, y ya usted en unos años va a decir, no, pues que yo empecé a tocar piano y yo ni sabía, ni me gustaba, o sea, no, nada de eso. Entonces, hágalo, o sea, inicie, experimente, indague en todo eso y verá cómo Dios va a ir aparejando las cosas. Y en el área ya personal van a haber muchos obstáculos en los que usted quizás le van a bajar como los ánimos. Exactamente. Pero es que entonces, y de hecho me pasó cuando estuve en lo del estudio de dibujo y modelado, habían cosas que yo decía, es que no las entiendo y eso, pero cuando me las empecé a creer, ahí todo cambió. O sea, todo está en usted empezarse a creer lo que Dios ha puesto en usted. Como lo decía el pastor Anderson Valencia, de que tú tienes que decir, yo soy evangélico, yo soy hijo de Dios, ¿sí?
Entonces, Así mismo. créaselas. Y no es vivir en una película que nadie lo baja de allá y que no. Es usted creer en usted mismo. Porque pues prácticamente Dios ya creyó en usted desde el vientre de su madre. Dios ya le tiene su destino y ya le tiene su camino. Ya le tiene su futuro. Entonces en este momento es usted que se monte aquí arriba su cruz, se monte su asadón, su machete, todo y empiece a abrir camino. Y empiece a abrir esa vía por donde usted va a empezar a guiar su vida espiritual y su vida también personal, y que todo vaya encaminando. Entonces, ese es mi consejo. Muchas veces usted quizás, usted puede durar tocando y tiene 20 años y toca una batería desde los 8, pero muchas veces el evento en el que usted toda la vida soñó va a llegar cuando usted tenga 35 años, cuando usted tenga 40 años, como puede que llegue a los 20 años. Porque hay músicos que se dieron a conocer estando muy jóvenes, pero hay músicos en la iglesia que se dieron a conocer ya después de un recorrido muy grande. A Alex Frías quizás hay uno que lo conoció desde sus inicios. Y él decía, no, pero quizás ahorita en el auge en el que está fue cuando ya había tenido un recorrido muy grande. Entonces eso es lo que pasa. Entonces no es de saltarse los procesos, sino de saberlos vivir. Tener en cuenta de que en algún momento va a llegar esa bendición y ese instante en el que ¡pum!, todo va a girar. Entonces todas las mañanas tratar de levantarse y decir, hoy es mi día, porque va a llegar el día que sí va a ser su día, en el que va a llegar esa llamada y van a decir, hey, necesitamos que nos toque, y ahí es donde usted va a decir, valió la pena. A eso agregarle de que, lo que decía Esteban, no toca desesperarse. Porque a veces la desesperación trae frustración. Lo digo a nivel personal. Digamos, yo me desesperaba diciendo, es que yo quiero tocar esto ya para poder yo tocar allá en ese evento o tal evento. Y no. Pasó un tiempo, pero tiempo, como unos 5 años, 6 años, casi 7 años, hasta que a mí me llamaron para tocar en la Convención Nacional. Pero yo, eso sí, yo estaba muy juicioso. Yo ensayaba todos los días. Hubo un tiempo que, como decías, me llegó esa frustración, entonces ya no ensayaba ni nada. Pero después llegaban momentos de, no, es que yo tengo que ensayar, porque, claro, como decía Esteban, va a llegar el día en que me van a llamar, pero va a llegar ese día, si tú haces que llegue. ¿Cómo haces que llegue ese día? Tú perseverando, juicioso en los ensayos, de que en la iglesia tú seas cada día mejor, de que si aprendiste un círculo mayor, entonces a ese círculo mayor agregarle otras armonías, agregarle otros acordes diferentes, que día que mañana llegue alguien de la iglesia, un visitante, bueno, qué sé yo, y que ese visitante diga, oiga, este muchacho como toca de genial, y uno nunca sabe con quién se puede encontrar. Qué tal que esa persona que venga sea alguien muy importante o que tenga muy influyente, sí, eso, muy influyente en el medio en que se está moviendo tal persona, y que ese medio sea, por ejemplo, tener el contacto directo con el director nacional de alabanzas en la iglesia, y que le digan, oiga, vea que este muchacho, yo fui a esa iglesia una vez porque estuve de pasada, bueno, qué sé yo, y ese muchacho tocó hermosísimo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, vea, este es el número del pastor, para que lo llamen, para que hablen con él. Claro. Entonces, a eso me refiero. Por dicho, tú haz posible que ese día llegue. ¿Y cómo? Por medio de la perseverancia, juicioso, todos los días mejorando, aprendiendo de otras personas que de pronto ya tienen un nivel más avanzado. Y así puedes tú lograr que ese día llegue. Bueno, entonces, ya sabes, ¿no? Entonces, esto es como también un podcast muy en el que queríamos compartir estas experiencias y pues la forma en la que quizás de no desanimarse, y pues Dios les bendiga nuevamente, agradecerles por el apoyo. Si pueden compartir, seguirnos en YouTube y en Facebook. De hecho, un avance que verán en unos días de un nuevo proyecto que va todo encaminado a Locos por Jesús, en el que pues hemos pensado tanto a las personas que quizás ven más YouTube, otras que ven más Facebook, pero pues que podamos reunir quizás una comunidad y poder aportarles a usted algo. Entonces Dios les bendiga, que estén bien y apóyennos. Y también decirles que tengan paciencia. Yo sé que yo les dije que íbamos a estar muy juiciosos subiendo cada 8 días el podcast, pero como le decía Esteban, estamos en otro proyecto, entonces hay que organizar ciertas cosas y eso pues requiere un poco de tiempo. Así que sean pacientes y pronto lo verán. Entonces Dios los bendiga, muchísimas gracias, y no olviden, como decía Esteban, compartirnos, ayudarnos a difundir esta gran comunidad. Dios los bendiga.